¿Sabía usted que en Jalisco hay jueces, personas juzgadoras que impulsan la mediación? Sí, en Jalisco hay magistrados que se han destacado por impulsar la justicia alternativa. Por eso le invitamos para que nos acompañe en la siguiente hora de Justicia Alternativa, Solución de Conflicto. Acompáñenos. Gracias por acompañarnos en su programa Justicia Alternativa, Solución de Conflicto, y hoy le tenemos preparado un programa muy especial. Somos sus servidores, el maestro Celso Mariño y su servidora Erika Chávez. Y hoy le tenemos un programa muy especial porque le vamos a hablar de la importancia que tiene el que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco le den la credibilidad a lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y es muy importante justamente este hecho que en Jalisco, en el Poder Judicial del Estado de Jalisco, existan personas juzgadoras, ya sean jueces, pero también magistrados, que impulsen y estén de acuerdo en que los conflictos se puedan resolver a través de la justicia alternativa. Usted lo conoce, a través de la mediación, que está considerada dentro de algunos procesos propios que lleva el Poder Judicial, como en materia civil, en materia familiar, maestro. Ya que todos los procedimientos se pueden arreglar de dos maneras, ya sea por los juicios, los procedimientos judiciales, es decir, cuando uno solicita a un juez que solucione los conflictos, o también puede ser por los mecanismos alternativos de solución de controversias. Sin embargo, es muy importante que los magistrados y los jueces crean en lo que son la mediación y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y por eso vamos a tener aquí en el estudio a dos personalidades del Supremo Tribunal de Justicia, dos magistrados con una gran trayectoria judicial. Uno de ellos es el magistrado Bogart Salazar Loza. Su especialidad es en materia civil, pero también nos va a acompañar el magistrado Armando Ramírez Rizo, quien tiene una larga data atendiendo asuntos en materia penal, y los dos son magistrados que han impulsado la justicia alternativa, los mecanismos alternativos de solución de conflictos en su actividad judicial. Lo cual es muy importante, ya que estas dos ramas, lo que es el Poder Judicial, se complementan los mecanismos alternativos y lo que es las formas tradicionales de arreglar las controversias. Entonces, quédese con nosotros porque vamos a tener a estos magistrados que les van a estar hablando sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias. También vamos a tener las cápsulas que tanto les agradan y esos apartados que tanto les gustan, como es mito o realidad. Y también vamos a tener la palabra del día, que hoy es el principio de voluntariedad. Bueno, pues le invitamos para que vea la siguiente cápsula que hemos preparado para usted, que es justamente la firma de un convenio entre el Instituto de Justicia Alternativa y la Secretaría de Salud del Estado. Le invitamos para que vea qué interesante es este convenio por las consecuencias, por los resultados que se esperan. Vamos a verla. Estamos muy contentos porque el día de hoy la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Presidente, gracias por invitarnos a esta colaboración, en la que habremos de brindar atención integral, particularmente de la esfera psicológica, y también lo relativo a la atención oportuna de adicciones, en aquellas circunstancias en donde el proceso de justicia alternativa ha tenido estos componentes. Muchas de las personas que están en estas circunstancias sufren impacto emocional, psicológico y también impacto físico. Y ahí es en donde, gracias a su invitación, nosotros podemos colaborar para hacer una justicia restaurativa integral, ¿verdad? Así es, y al contrario, doctor, nosotros muy agradecidos con la disposición, la visión con la que usted ha abrazado este proyecto de la justicia terapéutica, que esto nos va a poner a la vanguardia a nivel nacional
sobre todo en servir mejor, no solamente resolver los conflictos de las personas, sino atender sus vulnerabilidades, como bien dice, control de impulsos, tema de adicciones, el desgaste emocional, este seguimiento que se les hace a las personas que vienen aquí con un conflicto, pero traen atrás un tema de adicción, un tema de que no pueden controlar sus impulsos, y gracias a la generosidad del secretario y su visión, que ha tenido muy buena recepción de estas ideas, de estas iniciativas. Hoy firmamos este convenio, que estoy seguro que hará que esta fecha sea histórica para nuestro Estado, en el que comenzamos esta sinergia de no solo atender los conflictos, sino atender las vulnerabilidades de todas las personas en Jalisco. Muchas gracias. Gracias, presidente. Instituto de Justicia Alternativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Qué importante este convenio que se firma entre el Instituto de Justicia Alternativa y la Secretaría de Salud, porque aquí escuchamos un concepto, maestra Erika Chávez, que no era tan conocido, la justicia terapéutica. Vamos. Con la entrada en vigor de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el año 2024, nace este concepto de justicia terapéutica, maestro Celso. Así es, porque este nuevo concepto incluye que la justicia no debe solamente castigar, no solamente debe de haber penas para el infractor o para la persona que cometió un delito, sino que se tiene que ver todo su entorno justamente para que haya también terapia a la víctima o a las personas que hayan sido víctimas de un hecho delictivo, y también terapia para la persona que fue responsable de esos hechos. Justamente esa es la parte novedosa de este nuevo enfoque de la justicia terapéutica, que es justo de lo que se va a tratar este convenio por el que van a trabajar el IJA y la Secretaría de Salud. Y también para todas aquellas personas que lleven a cabo los mecanismos alternativos de solución de controversias, que puedan tener una atención integral, y que aquellos que lo requieran en cuanto a sus temas de salud mental o también de adicciones puedan tener acceso a este tipo de servicios de salud. Tratamientos. Así es, de tratamientos o de servicios de salud, y los podrá proporcionar la Secretaría de Salud a través de todas sus instituciones que tiene en servicio. Y es muy importante porque, por ejemplo, muchos de los infractores o de los presuntos delincuentes pues pueden presentar alguna adicción, y justamente cuando están bajo los influjos de alguna bebida, por ejemplo, alcohólica, o a través de alguna de los efectos de un enervante, pues es cuando cometen un delito. Por eso es importante este nuevo enfoque, porque ya no solamente se va a hablar de, a ver, esta persona cometió un delito, la vamos a castigar con tantos años de cárcel, sino que ahora se va a decir, amerita cárcel, pero también amerita que se le dé un tratamiento para su reinserción justamente en la sociedad, y que ya no tenga precisamente esa adicción, por ejemplo, que lo llevaba o lo lleva a cometer delitos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este nuevo enfoque. Es correcto, y por lo tanto, pues bueno, esta aplicación que vamos a estar teniendo ya con el apoyo de la Secretaría de Salud, y que la vamos a poder ofrecer a toda la ciudadanía en el Estado, va a dar un paso adelante para que la justicia alternativa tenga una nueva visión, una nueva aplicación, algo más integral para todos aquellos que nos están viendo en casa, lo puedan acceder a ello y poder tener una mejora en cuanto a la atención que nosotros estamos proporcionando. Otra de las aristas es la atención justamente de problemas mentales que puedan tener las personas que se ven involucradas en un delito o en una falta. Por ejemplo, no tiene que ser necesariamente una enfermedad o un padecimiento crónico, sino que, por ejemplo, las víctimas, cuando justamente acaba de ocurrir el hecho, pues atraviesan por cuadros de crisis muy fuertes. En los días sucesivos puede ser que presenten cuadros todavía de pánico, de terror. Entonces, también se busca que a través de la justicia terapéutica, pues se le pueda brindar esa atención psicológica muy necesaria en muchas ocasiones, no solamente para la víctima, sino incluso para su familia, para su alrededor, para sus compañeros, cuando son, por ejemplo, conflictos o delitos que ocurren en un entorno laboral o escolar, por ejemplo. Y así todas las personas que están involucradas dentro de estos procesos de mecanismos alternativos de solución de controversias podrán tener una atención integral dentro de estos mismos mecanismos, y de esta manera pues acceder a la justicia de una manera
como ya lo venimos diciendo, de una forma más humana y que puedan acceder pues no solamente a servicios de mecanismo, sino también a unos servicios de salud que, venga dicho sea de paso, pues son muy necesarios. Así es. Bueno, pues vamos a continuar platicando justamente de las ventajas de la justicia alternativa en nuestros siguientes bloques. Vamos a tener aquí dos invitados, ya lo comentábamos, maestra Erika Chávez. Vamos a tener a los magistrados Bogart Salazar Loza y al magistrado Armando Ramírez Rizo para que nos platiquen justamente de otras ventajas y beneficios de los mecanismos alternativos, pero ahora vistos por los operadores del sistema de justicia. Vamos al corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Justicia Alternativa, Solución de Conflictos. Muchas gracias por seguirnos escribiendo. Nos puede plantear sus preguntas a través de las redes sociales y el WhatsApp que aparece en pantalla. El día de hoy le tenemos una sorpresa muy especial. Nos acompañan dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Para pasar con ellos, primero vamos a ver una cápsula muy especial donde ellos nos hacen su presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su servidor magistrado Armando Ramírez Rizo, magistrado integrante de la segunda sala especializada en materia penal en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. En esta ocasión hablaremos de un tema apasionante como son los métodos alternos. Los métodos alternos no son nuevos, aunque sí se incorporaron en nuestra Constitución en el año 2008. Lo cierto es de que tiene cientos de años que se han estado practicando. Incluso en Jalisco, a mediados de 1800, teníamos mediaciones, que era un requisito indispensable para poder acudir a un juicio. De hecho, esta tendencia sigue a la alza quizás en el futuro. Esta cláusula deba de ser necesariamente otra vez que vuelva para que puedan las partes poder acudir a la justicia alternativa antes de acudir a la justicia ordinaria. Es una oportunidad para hacer una autocomposición, es una oportunidad para que las partes resuelvan sus conflictos de manera voluntaria y a su paso, a su voluntad. Hola, mi nombre es Bogart Salazar Loza, soy magistrado integrante de la séptima sala especializada en materia civil del Supremo Tribunal de Justicia. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de abordar el tema de los mecanismos alternos de solución de conflictos y el consejo que me permito darles es que acudan en cada cita que se les presente o en caso de que tengan algún conflicto dentro del ámbito familiar, laboral, social o que necesiten resolver alguna causa. Este tipo de herramientas que se han llevado a cabo para poder brindar una solución más ágil a la ciudadanía permite precisamente que la solución de los conflictos se haga a través de un resultado abordando la justicia y la cultura de la paz. Bueno, pues agradecemos la presencia, la muy grata presencia aquí en el estudio del magistrado Bogart Salazar Loza, magistrado de la séptima sala especializada en materia civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Celso. Un gusto estar aquí con todo el teleauditorio que nos sigue y que está interesado en los métodos alternos. Muchas gracias. También agradecemos la presencia del magistrado Armando Ramírez Rizo, quien es magistrado de la segunda sala especializada en materia penal. Bienvenido, magistrado. Erika, como siempre un gusto, Celso, por la invitación y es muy necesario la transmisión de los métodos alternos, que la gente se entere, toda la sociedad, para que los aplique. Muchas gracias. Magistrado, bueno, pues como nos estará viendo muchas personas que quizá no conocen qué es un magistrado, cuáles son sus funciones, les queremos primero plantear justamente si nos pueden hacer un breve esbozo de qué hace un magistrado y, por ejemplo, a diferencia de un juez, que luego la gente lo tiene más claro, ¿qué hace un magistrado a diferencia, por ejemplo, de un juzgado? Magistrado Bogart, ¿nos puede comentar? Bueno, prácticamente un magistrado es un juez de segunda instancia. ¿Esto qué quiere decir? Los magistrados integran salas que están ocupadas por tres magistrados que actúan de manera colegiada. Entonces, cuando un juez resuelve o toma una decisión respecto de un caso,
y que una de las partes considera que hay algún aspecto que considera que tiene que atacar o que no comparte el criterio que se pudo haber adoptado, puede inconformarse mediante un recurso que se llama apelación. Ese recurso de apelación se traslada para que ese expediente se ponga a consideración de una sala integrada por 3 magistrados y entonces uno de ellos, que será el ponente, tendrá que verificar el proyecto, la resolución que se pone a consideración. Se hará un proyecto de cuál es la calificación de esos agravios que fueron expresados y de manera colegiada tomar una decisión para saber si el juez estuvo en lo correcto o si hay necesidad de revocar o modificar esa resolución. Muchas gracias, magistrado Bogar. Para que la ciudadanía nos pueda entender sobre las diferencias entre lo que hace un juez y lo que hace un magistrado, sin embargo, pues también nos interesaría que la gente supiera de ustedes cuál es el contacto que han tenido sobre los mecanismos alternativos. Nos gustaría saber de usted, magistrado Armando Ramírez Rizo, cuál fue su primer contacto con los métodos alternos, cuál ha sido su experiencia en los métodos alternos. Claro. En el año 2008 se reforma la Constitución, yo entro en funciones de juez poquito después y toda mi carrera fue en materia penal. Cuando empiezo a recibir las solicitudes de acceder a un mecanismo alternativo, pues la verdad es de que sí nos causa un impacto porque primero, lo primero que decimos es, pues es que me puedo convertir en parte y yo no puedo ser juez y parte. Entonces, desde ahí ya empieza el colapso con el juez de decir, pues esto funciona o no funciona. Pero conforme pasa el tiempo y la experiencia, vamos viendo que realmente es una forma de allegarle a la sociedad una solución autocompositiva. O sea, es decir, nosotros les proponíamos, oye, arréglense ustedes. Es cierto, yo no puedo intervenir. Lo que puedo es decirles cuáles son las bondades del sistema para que puedan acceder a ello. Y de esa manera, también nosotros decimos, pues de esa manera vamos despresurizando los asuntos. La mayoría de los asuntos los vamos terminando por medio de soluciones alternas. Ya ahí prevé las salidas alternas, entre ellos en el 2011, pues ya se crea el Instituto de Justicia Alternativa y pues ahora sí ya más en forma se aplican los métodos alternos. Magistrado Salazar, ¿usted cómo se inició en los métodos alternos? ¿Cómo los conoció y cómo fue que empezó pues, a adentrarse en este mundo? Precisamente, como lo dice mi compañero, pues en el ejercicio del cargo, cuando yo llegué como juez, mi primera adscripción fue en un juzgado mixto, y en ese juzgado pues había una carga impresionante de trabajo. No era del primer partido judicial, sino que era un juzgado foráneo. Entonces la propia necesidad, el cúmulo de trabajo, el poco personal con el que cuenta uno y además las necesidades que veíamos pues de poner alguna solución para que la sociedad recibiera una respuesta más rápida, empezamos, como lo menciona nuestro compañero, pues a hacerles saber las bondades de este mecanismo, de esta solución alterna, que incluso les hacíamos saber que en el momento de que ellos pudieran tener un acuerdo reparatorio respecto del problema que se estaba generando, pues incluso no iban a tener responsabilidad penal. Y de esta manera se volvía pues atractivo para quienes estaban involucrados en un problema legal, que además pues no se trataba más de que tener voluntad para poder solucionar el conflicto que ya existía, porque al final del día ya estaban dentro de un proceso penal, ya estaban dentro de una situación en la que a lo mejor tenían que presentarse a firmar cada semana, que tenían que estar pagando un abogado o por lo menos siguiendo los lineamientos de lo que venía siendo el desahogo de ese proceso. Sin embargo, una vez que se hizo saber a la ciudadanía, a los usuarios, a sus abogados, pues que había estas alternativas de la ley precisamente con motivo de la reforma del 2008, pues fue bienvenida por la población. Nosotros empezamos a tener muy buena respuesta y en base a ello pudimos avanzar de una manera importante dentro de los asuntos que teníamos en el juzgado. Es importante decir que el uso de los mecanismos alternos de solución de conflictos, pues desde luego que una de sus bondades es esa, ¿no? Que permite que los órganos jurisdiccionales pues vayan despresurizándose de tanta carga de trabajo que tenemos, porque en esos momentos solamente se conocía un sistema tradicional que era el que regía, pero conforme el legislador incluye
este tipo de herramientas que buscan que la sociedad tenga una respuesta positiva y precisamente generando que la cultura de la paz se mantenga, evitando un desgaste, un conflicto mayor y poder reparar lo que sea necesario sin llegar a que las partes queden con ese sabor de que gané o de que perdí, sino que ambas partes queden a gusto, pues creo que dio una respuesta muy positiva dentro de la sociedad. Nosotros nos sentimos a gusto de que veíamos salir expedientes continuamente y bueno, pues todos felices y contentos, ¿verdad? Muy bien. En su experiencia, magistrado Armando Ramírez Rizo, como magistrado y también como juez, ¿cuáles considera que son los mayores beneficios que han tenido los mecanismos alternativos de solución de controversias que usted haya visto? Claro. Conforme fue evolucionando esto, pues vimos que ya hasta la Corte lo externó, que era un derecho humano. Entonces, como derecho humano, pues es la obligatoriedad de las autoridades de hacerles del conocimiento. Por eso tendríamos que ver los facilitadores para que les dijeran cuáles son las bondades. Creo que en la medida que los litigantes sepan, me refiero a los litigantes, a las víctimas, a los imputados o quizás a los demandantes, a los demandados, que sepan cuáles son las bondades del sistema, creo que cederían a eso. A veces nuestro problema es que los abogados somos muy cerrados y vamos a ganar o a perder, pero nos llevamos a los clientes. Sin embargo, cuando le dices a una persona, oye, mira, pues ya lleguen a un acuerdo, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es de que ustedes lo van a construir su sentencia. Ese es un beneficio. Otro es de que les va a ser más rápido, menos costoso, ¿sí? Y más rápido resuelven ese asunto y se acaba. Y otra de las bondades para los imputados es de que pues una vez concluido el proceso, pues no es una sentencia, opera como una sentencia absolutoria. O sea, no le queda un antecedente. Entonces, en la medida que ellos conozcan estas bondades, creo que ese ha sido el éxito en Jalisco de que ha funcionado. Tenemos muy buenos facilitadores. ¿Hay referentes que tengan ustedes o que conozcan justamente de por qué Jalisco ha repuntado en esa materia, en los métodos alternos, magistrado Bogar? Bueno, yo creo que el caso de Jalisco ha sido pues una verdadera revelación, porque se ha tenido un destacado trabajo por el Instituto de Justicia Alternativa, dirigido por nuestro amigo el doctor Guillermo Cepeda, y creo que ha puesto en alto precisamente a Jalisco por la difusión, por el trabajo, por todo lo que han venido haciendo, por toda la participación, incluso por todos los abogados que se han venido involucrando y generando pues esta parte de los centros privados de mediación, en donde es una oportunidad también relevante para que ellos puedan ejercer, y las bondades de este sistema pues también permiten que a su vez sea hasta una parte pues importante para el trabajo de los abogados, porque en un juicio evidentemente el transcurso del tiempo en que se tarda en desahogar o de llegar a una resolución pues conlleva a mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayor intensidad, mayor desgaste. Las partes tanto en lo emocional como en lo económico sufren todas estas consecuencias, pero cuando se les pone sobre la mesa herramientas que permiten llegar a un resultado de una manera más ágil, como lo decía mi compañero, estructurando la manera en la que va a quedar la resolución, pues permite que todos salgan de alguna manera ganando y además evitando mayor desgaste económico, material, de tiempo y de cualquier tipo de circunstancia que impide lograr el objetivo final, que es darle una respuesta a la ciudadanía. Y yo creo que aquí los dos magistrados se han quedado cortos en el aporte de ellos justamente a los métodos alternos de Jalisco, porque la justicia alternativa requiere justamente que los convenios que no se cumplen pues sean ejecutados, y en eso hay una labor fundamental de los jueces y de los magistrados que vamos a seguir platicando con ellos después de este corte. Le invitamos para que siga escribiéndonos a través de las redes sociales del instituto, a través del WhatsApp que aparecen en pantalla. Nos plantea usted las preguntas, las inquietudes que tenga sobre esto o cualquier otro tema relacionado con mecanismos alternos, y lo podremos contestar en las siguientes emisiones o a través de las redes sociales. Vamos a ir rápidamente entonces al corte y regresamos.
Gracias por continuar aquí en Canal Judicial TV Jalisco y en su programa Justicia Alternativa, Solución de Conflictos. Le invitamos para que nos siga planteando sus preguntas, sus inquietudes sobre los temas que hemos platicado en este programa, pero también en cualquier otro sobre los mecanismos alternos, y les contestaremos ya sea a través de las mismas redes sociales o del WhatsApp o en una siguiente emisión de este programa. Seguimos platicando con los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con el doctor Bogar Salazar Loza, magistrado de la séptima sala especializada en materia civil, y con el doctor Armando Ramírez Rizo, magistrado de la segunda sala especializada en materia penal. Queremos pasar ahora a unas preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales. Vamos justamente con nuestra compañera Susana Ramírez, quien ella está muy al pendiente de las inquietudes y preguntas que usted nos ha hecho llegar. Vamos a ver. Hola, les doy la bienvenida nuevamente a Judicial TV Jalisco. Mi nombre es Susana Ramírez y en este espacio informativo resolveremos las dudas de la ciudadanía. Acompáñenme. En Facebook nos pregunta el señor Mancera, ¿por qué no se permite que todos los delitos se atiendan con mediación? ¿Cómo puedo saber qué delitos pueden tratarse con mediación y cuáles no? Tenemos otra pregunta de la señora Contreras. Señala, a uno de mis cuñados lo acusaron de fraude y está detenido, y su familia está dispuesta a buscar un acuerdo con las personas que lo acusan. Y entiendo que sí se podría mediar, pero no sabemos cómo o cuándo se debe pedir esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se pide que lo pasen a mediación? Por otro lado, tenemos una pregunta de la señora G. Pereda. Nos dicen que hay que aprovechar la mediación, pero ¿qué pasa si un convenio firmado en Ciudad Judicial en un juicio civil no se cumple? Un amigo abogado dice que por eso es mejor seguir el juicio hasta que haya sentencia de un juez y no firmar convenios. Y por último, tenemos al señor Asensio, que nos menciona, mi esposa y yo nos estamos divorciando y metimos juicio porque no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Pero ahora que veo esto de la mediación, quisiera saber si hay la posibilidad de intentar una mediación. La demanda apenas se metió hace unas semanas. ¿Qué puede hacer? ¿Hay la posibilidad de mediar dentro del juicio? Bueno, en esta ocasión son todas las preguntas que tenemos. Les dejamos las soluciones a los expertos. Muchas gracias. Gracias a nuestra compañera, la licenciada Susana Ramírez, quien nos planteó justamente las preguntas que nos han llegado a través de redes sociales a este programa. Muy bien, magistrado Armando Ramírez Rizo, ¿nos pudiera explicar, por favor, por qué no todos los delitos son mediables y nos daría algunos ejemplos de cuáles son mediables y cuáles no, por favor? Claro, con gusto. Lo que pasa es que también depende el bien jurídico tutelado por cada uno de los delitos por los cuales no pudieran ser mediables. Por ejemplo, en materia de violencia familiar, pues es un delito que anteriormente sí, posteriormente modificaron que no, porque lo que se trata de proteger es a los grupos vulnerables, a las mujeres, a los niños, por ello ya está prohibido mediar. ¿Sí? Los que sí son mediables, la mayoría de los delitos patrimoniales son mediables. Anteriormente, incluso ahí me causó una contradicción, porque el robo calificado, por ejemplo, pues tiene una pena alta, 9 años de prisión, sin ningún, al menos no beneficio sustitutivo de libertad. Ajá. Sin embargo, cuando el robo se ejecuta sin violencia y hay voluntad de las partes, o sea, ese sí puede ser mediable. Y lo que trae como consecuencia que pues, haya una libertad por parte del imputado, entre otros delitos, pero la mayoría son patrimoniales. Lo cierto es de que también dentro de la reforma hubo salidas alternas por las cuales pueden optar las partes por acudir ante el juez, y otras salidas alternas que tienen otros requisitos. Pero hablando en cuanto a justicia alternativa, es que tiene que ser lo que la ley establece. La ley establece cuáles delitos sí son materia de que puedan ser mediables. También preguntaban por allí hasta qué momento puede darse. Sí. Ya estando judicializado, puede ser hasta antes de dictar el auto de apertura a juicio. O sea, tienen todas las etapas preliminares para poder mediar. En este punto, magistrado, entonces, cualquiera de las partes, en cualquier momento del juicio, puede solicitar la mediación si no se ha dictado aún una sentencia. Así es. De hecho, es obligación del juez, como les digo, ya es un derecho humano, es obligación de todas las autoridades, entre ellos el juez, de
proponérselos a las partes para que lleguen a un acuerdo, y si es así, pues lo manda al módulo de justicia alternativa para que a su vez le dé continuidad ahí en el módulo de justicia alternativa por medio de un facilitador certificado, los cuales ellos saben muy bien, ¿sí? De cómo abordar a las partes para que puedan llegar a un acuerdo favorable y que este también se vaya a cumplir. Pero tienen hasta antes del auto de apertura a juicio, o sea, antes de citarlo, por así decirlo, para sentencia. El auto de apertura a juicio concluye las etapas preliminares y ya pasan a la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio ya hay jurisprudencia donde dice que ya no puede haber ninguna salida alterna. Entonces, para que estén muy al pendiente ahí los abogados, ¿no? Claro. De los representantes. Gracias, magistrado. Gracias. De acuerdo a la otra pregunta que hacía la persona respecto de su asunto de fraude, que comentaba que cómo le hacían para poder obtener este tipo de mecanismos, ¿qué nos pudiera comentar, magistrado? En el delito de fraude es uno de los que anteriormente eran oficiosos y que no cabía un arreglo salvo en cuanto a la reparación del daño. Ya con justicia alternativa ahora sí es mediable, por lo tanto, si está ya judicializado pueden pedirlo al juez que se suspende el proceso. La ley dice que lo podrán suspender hasta 30 días para que lo remitan al módulo de justicia alternativa y traten de llegar a un acuerdo. O igual, cualquier otra salida alterna que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ante el mismo juez lo pueden hacer. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Vamos ahora a ir rápidamente a una sección que le preparamos con mucho gusto, que tiene que ver justamente con el vocabulario que se utiliza en los mecanismos alternos, en la justicia alternativa, pero en el sistema judicial en general. Es una cápsula que llamamos la palabra del día. En esta ocasión, la maestra Ofelia Zulema Especiano Roa, jefa de capacitación y difusión del Instituto de Justicia Alternativa, nos platica un poco más sobre el concepto de el principio de voluntariedad. Vamos a ver la cápsula. Mi nombre es Ofelia Zulema Especiano Roa. Ahorita vamos a pasar con ustedes. El principio de voluntariedad dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversia es uno de los principios más importantes y que desde mi punto de vista de ahí se desprenden todos los demás, ya que las partes dan su consentimiento de manera libre para poder participar en ellos. Es importante que en todo momento dentro de los métodos alternos las partes tengan la posibilidad de elegir continuar o no continuar. Primeramente ellos eligen participar y posteriormente dentro del proceso también pueden en cualquier momento decidir no hacerlo. Cuando las personas de alguna forma participan de manera voluntaria, se responsabilizan más de su propio proceso, de tomar sus propias decisiones, sus elecciones. Y entonces es por ello que es muy importante que nosotros como facilitadores en todo momento estemos verificando que las personas realmente quieran participar, ya que de ello depende que el proceso de los mecanismos alternativos de solución de controversias se lleve de una manera transparente y esto ayuda a que las partes también puedan llegar a un acuerdo que les permita vivir de una manera diferente y solucionar su conflicto. Muchas gracias. Gracias a la maestra Ofelia Especiano Roa, ella es la directora de capacitación en el Instituto de Justicia Alternativa y que nos habla de este concepto tan importante que es el principio de la voluntariedad. Magistrados, preguntarles brevemente qué importancia tiene justamente este principio dentro de los mecanismos de justicia, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, si gusta, magistrado. Pues primeramente, como lo hemos venido reiterando, para poder llegar a un arreglo primero se necesita tener la voluntad de solucionar un conflicto. Y desde ese aspecto, las partes deben, y la pretensión de estos mecanismos, de todas estas reformas, es de socializar, de cambiar la cultura de la gente, precisamente para que la cultura de la paz evite que los conflictos trasciendan más allá de un procedimiento legal. Entonces, cuando se habla del principio de voluntariedad, pues busca que las partes estén convencidas primeramente y después esa voluntad se materializa en la construcción de un acuerdo, porque esa base de ese deseo de terminar un conflicto cuando participan y ponen de su parte para que esto se logre. Cuando una parte no está convencida o no quiere o se niega, pues los métodos alternos no tienen eficacia
y por ende pues no pueden trascender al resultado de un acuerdo que pueda culminar con un procedimiento. Y en esos casos pues es cuando están los juicios tradicionales, Sí, en donde si la persona tiene voluntad o no, pues ahora sí que el peso de la ley tiene que resolver el conflicto. Magistrado Armando Ramírez Rizo, en ese mismo sentido, la voluntariedad. En el caso, por ejemplo, de cuando no hay voluntad, entonces, ¿qué queda? Digo, ya lo mencionaba brevemente aquí el magistrado Salazar. Claro, yo siempre le he dicho que las sentencias que dictamos los jueces y magistrados pues son verdades jurídicas y a veces sí distan de la realidad, porque ahora sí resolvemos en base a la que las partes nos aportan, ¿sí? En base a eso resolvemos. Un buen abogado pues puede variar un asunto en el cual a lo mejor sí hubo una responsabilidad, ¿sí? Un mal abogado pues puede variar un asunto en el cual pues posiblemente sí tenía la razón una persona, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que ajustar la pieza de autos en base a las pruebas que nos aportan, es como resolvemos. Por eso, o sea, para que haya paz social se requiere de que las mismas partes construyan su sentencia. Yo lo digo en varias exposiciones que he tenido, pues esto no es nuevo, ya lo dice el doctor Guillermo en su libro 14 siglos de justicia alternativa, ¿sí? O sea, en otros países funciona porque existe la voluntad de las partes, uno, para resolver el asunto y dos, para que lo puedan concretar. El facilitador tiene mucho que ver y él es el que tiene que ir guiando, el proceso para llegar a un buen acuerdo, que ese acuerdo a la postre se tenga que cumplir. Y creo que aquí vale, magistrado, una frase que ha manejado el presidente justamente del Supremo Tribunal, donde habla que el Poder Judicial tiene 3 instituciones, ¿verdad? Que es el Instituto de Justicia Alternativa, es el Consejo de la Judicatura y es el Supremo Tribunal, 3 instituciones. Pero hay 2 formas, ¿verdad?, para resolver los conflictos, que la gente puede alcanzar la justicia. Por un lado, por la mediación, por los métodos alternos, y por la otra, por la vía del juicio tradicional. 2 vías para resolver. Pero es un solo Poder Judicial en el Estado de Jalisco que está justamente al servicio de usted para que le resuelva sus conflictos. Vamos a ir rápidamente a un nuevo corte. Le invitamos para que nos siga planteando sus preguntas a través de redes sociales y del WhatsApp que está a su disposición. Vamos al corte y continuamos. Continuamos aquí en su programa Justicia Alternativa, solución de conflictos, y bueno, sigue avanzando el tiempo y entramos en el último bloque que esperamos sea de su interés. Le tenemos preparadas unas secciones muy interesantes. Continuamos platicando con nuestros invitados, con el doctor Bogar Salazar Loza, magistrado especializado en la 7ª Sala Civil, asimismo con el doctor Armando Ramírez Rizo, magistrado especializado en la 2ª Sala Penal. Bueno, pues vamos a continuar con una sección que nos encanta y que la hemos denominado mito o realidad, porque luego en el ambiente judicial, en los pasillos, pero también en el círculo familiar o laboral, hay muchos rumores sobre qué es la justicia y qué no es la justicia, qué es válido, qué no es válido, qué hacer o no hacer. Hay luego mucho ruido en el ambiente. Por eso abordamos en este apartado algunas de esas ideas que están en el ambiente, en el colectivo, y justamente buscamos saber si es una realidad o simplemente es un mito. Así es, el mito de hoy es que muchas personas, cuando están hablando de la mediación, comentan si van o no van a la mediación. Muchas personas, cuando les llega una invitación a los mecanismos alternativos de solución de controversias, preguntan ¿voy o no voy a la mediación? Algunas dicen que si van o no van. Entonces la pregunta del día de hoy que les queremos hacer a ustedes, magistrados, es si la mediación es perder tiempo. A mí me parece que la mediación es una oportunidad muy importante que no pueden dejar pasar. Cuando alguien se encuentra dentro de un conflicto, evidentemente que hay diferentes versiones, diferentes teorías, pero casi siempre está casado con su verdad. Tiene únicamente una propuesta personal de lo que cree que es lo que sucede. Y a veces la otra parte simplemente quiere una disculpa o simplemente quiere pues, que haya cordialidad. Y entonces nosotros construimos una imagen o un infierno de algo
que pueda resolverse de una manera muy amigable o muy sencilla. Y entonces, cuando escuchamos a la otra parte, incluso las propuestas que puede haber, pues creo que eso cambia todo. Y sobre todo por el hecho de que es muy diferente el sentimiento que puede tener una persona, incluso cuando hubo o existió algún vínculo, ya sea de familia, contractual o de amistad, y que intervienen pues terceros extraños que no tienen ningún vínculo y que solamente están llevando a cabo una labor profesional, pues no es el mismo sabor, no es el mismo sentido. Entonces, cuando usted es invitado a acercarse a una mediación, pues es la oportunidad para conocer todo lo que hay alrededor. Y yo creo que lo peor que se puede hacer es negarse, ¿sí? Porque al final del día es abrir o cerrar la puerta. Pero en ese abrir o cerrar la puerta, la solución puede estar a un paso, y si se cierra, puede estar a muchos años. Sí. Hay que aprovecharlo. Sí. Magistrado Ramírez Rizo, justamente en ese mismo sentido, pero usted como especialista en materia penal, entendemos que en el proceso hay justamente espacio, hay una audiencia específica para estos temas. ¿Qué tan importante es en materia penal el que la gente sí acuda a esta audiencia conciliatoria? Por lo mismo que la jurisprudencia lo dio como un derecho humano, es obligatoriedad de la autoridad hacerle del conocimiento. Es muy necesario que sí acudan a las audiencias. Algo importante que se van a dar cuenta y es de que los van a escuchar. A veces de lo que se quejan las partes es de que no los escuchamos. Pues el juez, yo le digo y el juez no me escucha. Bueno, estoy aquí para escucharlo. Tú tienes conocimiento que de repente ya estamos tratando de incluir la justicia terapéutica aquí. Cuando le dices a un imputado, ¿en qué te puedo ayudar? El imputado dice, espérame, yo vengo a que me juzgues, ¿cómo que en qué te puedo ayudar? O sea, sí le cambia. Y cuando le dices, dime, te escucho. O sea, tenemos que ver cuál es tu problemática. Obviamente ese es parte de los facilitadores. Regularmente nosotros no lo hacemos hasta que pues, ya se incluye la justicia terapéutica, entonces sí vamos a tener que entrar en acción en ese aspecto, pero ya he tenido la fortuna de poder estar en ese tipo de eventos y la verdad es de que sí cambia la perspectiva de los imputados y de las víctimas. Sí. Cuando los escuchas, ellos quieren estar escuchados. Cuando ya el juez le dice, oye, ¿sabes qué? Ve con un facilitador, el facilitador lo primero que les dice, a ver, dime, ¿cuál es tu problema? Es que me pegó, es que me rayó mi coche, es que... Ah, perfecto. ¿Y qué quieres? ¿Que me lo pague? Perfecto, imputado. Oye, ¿por qué lo hiciste? No, pues lo que pasa es que estaba enojado, pero sí, yo le pago. Entonces, escucharlas las partes para que ellos mismos construyan su sentencia es determinante. Por eso yo les digo, acudan. No pasa nada, no los van a obligar a firmar un convenio que no quieran. O sea, los van a escuchar y ustedes mismos van a construir su sentencia. Una sentencia en base a sus posibilidades. Y como dice el compañero, a veces lo que quieren nada más es una disculpa. Nos ha tocado ver asuntos en los cuales se complican porque llega el problema y el enojo y no lo disipan el enojo. Cuando ya vamos y los escuchamos, bueno, ¿cuál es tu problema? No, es que me dijo esto. Ah, perfecto, ¿qué quieres? Nomás una disculpa. Las pasiones, ¿no? Las emociones, ¿no? Sí, y ya el otro le dice, con una disculpa, y sí, pero una disculpa de corazón, de que no lo vas a volver a hacer. Sin problema, adelante, ¿no? O igual, de repente tenemos asuntos y eso sí, dice que un asunto me marcó, sí, claro, tuvimos un asunto de un robo sin violencia donde pues el abogado le cobró primera instancia y después le cobró segunda instancia a una señora. Y va la señora y me dice, oiga, yo ya quiero terminar con esto después de 3 años. Sí. Ya lo alargó. Le dije, pues pague 500 pesos, señora. 500. ¿Cómo 500 pesos? 500 pesos es lo que están pidiendo, páguelos y se acabó el asunto. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Pues porque su abogado nunca lo pidió. Desgraciadamente en el sistema tradicional no escuchábamos a las partes, sí, no les damos esa oportunidad, esa apertura. Porque pues, era de abogados con los funcionarios judiciales y pocas veces accedían al imputado o a las víctimas. Es más, antes las víctimas no tenían personalidad. En el sistema tradicional, las víctimas no aparecen en el Código Procesal, el Código de Procedimientos Penales. Era por conducto del Ministerio Público. Sí, su representante, digamos, por ya parte después del Estado. Después ya la jurisprudencia dice, no, es que si es parte, modifican en el año 2008 y ahora sí le dan toda la personalidad. Entonces ahora sí, los escuchamos en audiencia. Pero es eso, o sea, sí acudan,
para que sean escuchados y también escuchen a la contraparte el por qué. A veces ahí está la clave para resolver los conflictos. Bueno, pues entonces el veredicto de esta sesión es de que esta idea de que ir a mediación es una pérdida de tiempo es un mito. Coincidimos en eso todos. Le invitamos pues para que acuda a todas las audiencias conciliatorias o invitaciones a mediar que reciba usted, porque como lo han planteado los magistrados, justamente es una opción, es una alternativa que se da para que usted encuentre una solución con sus propuestas. Bueno, queremos pasar a la última prácticamente parte del programa, donde les queremos pedir, magistrados, si pueden compartir con el auditorio algún caso judicial que les haya tocado atender, que les haya marcado o que lo tengan muy presente, ya sea por su rareza, por su complejidad, por la, no sé, la razón, emociones incluso que a lo mejor influyeron en ese caso. Si nos pudieran platicar brevemente, ¿gusta, magistrado Salazar? Claro. A ver. Bueno, como lo hemos venido abordando, sí, los métodos, los mecanismos alternos para solucionar los problemas, pues aunque no son nuevos, no eran prácticamente vistos de una manera pues positiva, ni siquiera por los abogados, porque pues los conductos y los caminos tradicionales pues llevaban por un proceso torturoso a las partes. Y recuerdo un asunto que incluso después se ha visto algo similar, que en redes se publicita mucho, en donde hay un escritorio en donde tienen, no sé, 10 tomos de un asunto de un juicio sucesorio. A mí me tocó ver un asunto que tenía 50 años o algo por el estilo. Una herencia, ¿verdad? Una herencia, la disputa de una herencia. En donde fallece el papá y toda la familia se desintegra. Y todos los hijos empiezan a una batalla legal por la herencia, incluso en contra de su madre. Y cuando eso se va desarrollando, llega el momento en que se van muriendo los hermanos. Y luego después se van muriendo pues, los hijos, es decir, o sea, ya los nietos. Los nietos. Y en la última generación, que son ya los tataranietos, llegan a un convenio y resuelven todo. Entonces, quienes estuvieron desde un inicio sufriendo el desgaste, pues muchos se quedaron sin ver un resultado. Así es. Sin tener un acceso a lo que legalmente les correspondía. Qué caso tan interesante, magistrado. Nada más, por cuestiones de tiempo, vamos a pedirle a Armando Ramírez Rizo, magistrado, nos va a platicar un caso emblemático de los que recuerda. Tenemos prácticamente como un minutito y medio. Claro, Sí, uno y es emblemático porque incluso lo utilizan hasta para la capacitación de dos empresas que están peleando por un huerto de naranjas. Sí, no, es que yo primero lo contraté, no primero yo contraté, y se están peleando en un huerto y pues llegan hasta otras instancias. El caso es de que cuando llegan a la mediación le preguntan a uno, bueno, ¿tú qué quieres? Dice, es que yo lo necesito porque yo proceso jugos de naranja. Y el otro, ¿tú qué quieres? Es que yo quiero el bagazo y la cáscara porque esa es mi materia prima para lo que yo hago. Pues quítense de cosas, tú quédate con el jugo y tú con el bagazo y se acabó el asunto arreglado. Pero es escuchar a las partes, es que las partes platiquen, ellos mismos construyen su sentencia. Incluso pues hay como cápsula, y lo digo siempre, porque eso no es nuevo, como dice nuestro Bogart, es desde la Biblia, hay pasajes de la Biblia, Lucas 12:56, dice, pues ¿para qué acudan otras personas si ustedes pueden construir su sentencia? O sea, cuando vayan en el camino rumbo al juez o magistrado, procuren arreglarse en el camino. Porque si llegan allá y no se arreglan, el juez los va a mandar detener y no los va a dejar salir hasta que no paguen. Fácil. Y desde entonces ya está en la Biblia. Será el primer asunto judicial documentado, ¿verdad? Posiblemente. Está documentado. Sí, es un asunto de justicia. Pues de verdad les queremos agradecer bastante a los dos magistrados que nos hayan acompañado en esta ocasión. Reconocerles también su participación dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, de controversias. Sabemos justamente de la trayectoria, en el instituto se le reconoce justamente
los aportes y la colaboración que se ha podido lograr con ustedes justamente para sacar adelante este servicio que no es para los burócratas, no es para la gente que está en gobierno, es para el ciudadano, para usted que nos ve y que justamente puede beneficiarse de los mecanismos alternativos y del sistema judicial en general. Maestra Erika, nos retiramos, se termina. Así es. Muchas gracias a los magistrados por su compañía, gracias a usted por estar con nosotros. Siga con la programación de Judicial TV Jalisco. Muchas gracias.